Constantino el Grande, el emperador que dio un nuevo alma a Roma, prólogo en Roma al borde del abismo, a comienzos del siglo IV. Roma ya no era la potencia indestructible de los tiempos de Trajano o Marco Aurelio. El imperio estaba dividido en múltiples manos debido a la política de Diocleciano, quien había instaurado la tetrarquía en 2 Augustos y 2 Césares gobernando distintas regiones. En teoría, era un sistema para dar estabilidad. En la práctica, fue el inicio de guerras interminables entre generales ambiciosos. Las provincias sufrían, los impuestos eran asfixiantes y el cristianismo, perseguido con crueldad desde tiempos de Diocleciano, crecía cada vez más. En ese caos emergió un hombre que, como un titiritero genial, supo jugar con alianzas y traiciones para hacerse con el poder absoluto. Su nombre, Flavio Valerio Aurelio Constantino, conocido para la historia como Constantino el Grande, capítulo y en el hijo del César Constantino, nació en Naissus, actual Ni, Serbia, hacia el 272 d.C. Era hijo de Constancio Cloro, un militar que formaba parte de la nueva aristocracia de Diocleciano, y de Helena, una mujer de origen humilde que más tarde sería venerada como santa. Desde joven fue enviado a la corte de Diocleciano, en Nicomedia, donde recibió una educación exquisita. Allí aprendió latín, griego, estrategia militar y sobre todo política. También fue, en cierto modo, un rehén de lujo. Diocleciano lo mantenía cerca para asegurar la lealtad de su padre. Constantino creció observando de cerca la brutalidad del poder. Vio cómo Diocleciano organizaba persecuciones contra cristianos y cómo los generales se traicionaban unos a otros. Aprendió que el imperio era un tablero de ajedrez y que sobrevivir dependía de jugar las piezas en el momento exacto. Capítulo 2. El ascenso de un príncipe guerrero. En el 305, Diocleciano y Maximiano abdicaron, dejando como augustos a Galerio y Constancio. Cloro. Constantino logró escapar de la corte oriental y reunirse con su padre en Britania. Ese mismo año, su padre murió en Eboracum, York, y las tropas proclamaron a Constantino como emperador. Sin embargo, el título fue disputado. Oficialmente, debía ser solo César bajo el Augusto Galerio. Constantino aceptó formalmente ser César, pero en la práctica empezó a actuar como emperador independiente. Gobernó Britania, la Galia y España con mano firme, protegiendo las fronteras del Rin y ganando la lealtad de sus legiones. Era joven, alto, fuerte, con una energía que recordaba a los grandes generales de antaño. En los campos de batalla, lideraba personalmente las cargas, y los soldados lo veneraban. Pero su ambición no tenía límites. No se conformaría con una parte del imperio, lo quería todo. Capítulo 3. La lucha por Roma. El imperio se fracturó en una guerra entre varios aspirantes. El mayor rival de Constantino en Occidente era Magencio, hijo de Maximiano, que controlaba Italia y África. Desde Roma, Constantino sabía que, para ser aceptado como emperador legítimo, debía tomar la capital. Así, en el 312 después de Cristo, inició su campaña hacia Italia. La marcha hacia Roma con apenas 40.0 hombres. Constantino cruzó los Alpes, derrotando a las fuerzas de Magencio en Turín y Verona. Cada victoria aumentaba su prestigio y hacía que ciudades enteras se rindieran sin luchar. Pero la batalla decisiva sería a las puertas de Roma, junto al puente Milvio sobre el Tíber. Capítulo 4. En el puente Milvio y la visión divina. La noche antes de la batalla, ocurrió el episodio que cambiaría la historia. Según el historiador cristiano Eusebio de Cesarea, Constantino vio en el cielo un símbolo extraño en una cruz luminosa acompañada por las palabras Griegas Nu Tau Omicron, Y Tau Nu Y Kappa Alpha. Con este signo vencerás.
Esa misma noche soñó que Cristo le ordenaba usar ese símbolo como protección. Constantino, que hasta entonces era pagano, mandó pintar en los escudos de sus soldados el crismón, formado por las letras griegas CGY, Rho, Initialis G Christu. La batalla del puente Milvio, el 28 de octubre del 312, Constantino se enfrentó a Magencio. El ejército de este último era superior, pero cometió un error fatal. Construyó un puente flotante para asegurar su retirada. Durante la batalla, sus tropas colapsaron en desorden y el puente cedió. Magencio cayó al río y murió ahogado. Constantino entró triunfante en Roma, aclamado como Salvador. El Senado lo reconoció como Augusto de Occidente. Capítulo V. El Edicto de Milán y el nuevo rumbo religioso tras su victoria. Constantino hizo algo impensado para un emperador romano. Legalizó el cristianismo. En el 313, junto a Liciniu, emperador de Oriente, promulgó el Edicto de Milán, que garantizaba libertad religiosa para todos los cultos, pero beneficiaba especialmente a los cristianos. Les devolvió propiedades confiscadas y los eximió de ciertos impuestos. Aunque Constantino no se bautizó de inmediato, comenzó a favorecer abiertamente al cristianismo, mandó construir basílicas como San Juan de Letrán y San Pedro. En Roma dio privilegios al clero cristiano, prohibió ciertos sacrificios paganos. No obstante, no abolió el paganismo, fue un pragmático. Su objetivo no era imponer una fe, sino unificar el imperio bajo un Dios único, capaz de otorgar legitimidad a su gobierno. Capítulo VI. El único emperador Constantino aún no controlaba todo el imperio. En Oriente, Licinio gobernaba como Augusto. Al principio fueron aliados, pero pronto la tensión estalló. Entre el 316 y el 324, ambos se enfrentaron en varias guerras. Finalmente, en la batalla de Crisópolis, Constantino derrotó a Licinio, convirtiéndose en el único emperador del mundo romano. Era el primer gobernante absoluto desde tiempos de Aureliano. Su poder era inmenso, y ahora podía moldear el imperio a su imagen. Capítulo VII. En Constantinopla. La nueva Roma. Constantino entendía que Roma ya no era el centro estratégico del imperio. Decidió fundar una nueva capital en Oriente, en el lugar de la antigua Bizancio. En el 330, inauguró oficialmente Constantinopla, la ciudad de Constantino, situada en una posición privilegiada entre Europa y Asia. Tenía palacios, foros, hipódromos y basílicas, pero también templos paganos. Era una ciudad para todos los credos, aunque impregnada del nuevo espíritu cristiano. Constantinopla se convertiría en el corazón del imperio durante más de 1000 años. Capítulo 8. El emperador cristiano, aunque muchos lo consideraban un converso sincero, Constantino fue un cristiano peculiar. Mantuvo el título de Pontifex Maximus, jefe de la religión tradicional romana. Participó activamente en disputas teológicas, convocando el Concilio de Nicea 325 para resolver el conflicto arriano. Allí se estableció el famoso credo niceno. Se hizo bautizar solo en su lecho de muerte, en el 337 después de Cristo. Quizás porque creía que así limpiaría todos sus pecados acumulados como gobernante y soldado. Capítulo 9. El final de un hombre y el nacimiento de una leyenda. En sus últimos años, Constantino soñaba con una cruzada contra Persia, presentándose como el campeón de la fe cristiana, pero murió antes de realizarla. El 22 de mayo del 337, en Nicomedia, fue enterrado en la iglesia de los Santos Apóstoles, en Constantinopla, rodeado simbólicamente por 12 sarcófagos que representaban a los apóstoles, como si él mismo fuera el 13º apóstol. Epílogo. El emperador que cambió el mundo. Constantino fue ambicioso, calculador y a veces despiadado. Mandó ejecutar incluso a su hijo Crispo,
y a su esposa Fausta en circunstancias misteriosas, pero su visión transformó Roma para siempre. Bajo su mando, el cristianismo pasó de ser perseguido a convertirse en la religión dominante. El imperio adquirió un nuevo centro en Constantinopla. La idea de un emperador como elegido de Dios sustituyó a la antigua imagen del emperador divinizado. Cuando cayó Roma siglos después, el mundo que él había moldeado, el cristiano y bizantino, siguió vivo, marcando la Edad Media y todo el futuro de Europa. Constantino no solo fue un emperador, fue el hombre que cambió el alma de Roma, transformando su historia y su cultura de maneras que aún hoy nos impactan. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido interesante.